Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en un pequeño pueblo llamado Aracataca, en Colombia, el cual se ubica al norte de Colombia, en la región entre las montañas y el Caribe. Hijo de Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez, pero creado por sus abuelos maternos, el coronel Nicolás Ricardo Márquez y su abuela, doña Tranquilina Iguarán. El padre de García Márquez, el señor Gabriel Eligio García, era un telegrafista que llegó en el tiempo de la explosión mercadotécnica del bananero en esos tiempos en Colombia. Al conocer a la madre de García Márquez, la señora Luisa García, le empezó a cortejar, pero el padre de Luisa lo veía como poca cosa para su hija y como intento para separar a la joven pareja, mandó a Luisa lejos para estudiar. Aún así, Gabriel Eligio siguió cortejando a la señora Luisa con innumerables serenatas de violín, poemas de amor, cartas y, claro, frecuentes mensajes telegráficos. Y por fin, don Nicolás accedió a la boda de la joven pareja, la cual sucedió el 11 de junio de 1926 en Santa Marta. Al año siguiente de su boda, nace su primer hijo, Gabriel García Márquez. Pero al poco tiempo, el señor Gabriel Eligio consigue trabajo de farmacéutico y se muda a Barranquilla con su esposa, dejando atrás a su hijo en las manos de sus abuelos maternos. El coronel don Nicolás, a quien García Márquez de cariño apodó Papelo, era un coronel liberal de la Guerra de los 1000 días, muy conocido y respetado, pero también mal visto al sucallar sobre la masacre de los bananeros, donde murieron cientos en las manos de las Fuerzas Armadas de Colombia, todos simples trabajadores de los bananeros. Márquez incorporaría esta lección en varias de sus obras. García Márquez describió a su abuelo como el cordón umbilical entre la historia y la realidad, algo increíblemente importante en la vida de García Márquez por su famoso estilo de realismo mágico. Su abuelo, su más grande influencia, fue un excelente narrador que le enseñó a constantemente consultar un diccionario y frecuentemente le recordaba: "No sabes lo que pesa un muerto", refiriéndose a que no había carga más grande que cargar con la culpa de matar a alguien. Este tema Márquez incorporaría en varias de sus historias más tarde en su vida. Su abuela, Mina, como él le decía a doña Tranquilina, quien también influyó mucho en García Márquez, era una mujer imaginativa y supersticiosa, en las palabras de Márquez, quien según él llenaba la casa de historias de fantasmas, premoniciones, agüeros y signos. Fue de tanta influencia como don Nicolás en Gabriel García Márquez. Incluso señala por el mismo autor como la influencia más grande a su estilo, por la confianza que ella tenía para contar lo extraño como algo perfectamente normal. A los 8 años de Gabriel García Márquez, su abuelo muere y se muda a Sucre por la ceguera de su abuela. Poco después de llegar a Sucre, se decidió por sus padres que Márquez debía empezar su educación formal y fue mandado a un internado en Barranquilla, un puerto laboral del Río de Magdalena. En la escuela, Márquez adquirió la fama de un chico tímido que, no obstante de su timidez, escribía poemas humorísticos y dibujaba tiras humorísticas. Pero por su poco talento deportivo y seriedad fue apodado El Viejo por sus compañeros en la escuela. Después de su primaria, cursó los primeros grados en la secundaria en el Colegio Jesuita San José desde 1940, donde por primera vez publica sus poemas en la revista escolar Juventud. Y gracias a una beca escolar fue invitado a estudiar en Bogotá, donde lo reubican en el Liceo Nacional de Zipaquirá, y ahí termina sus estudios secundarios. Después de su graduación en 1949, regresa a Bogotá a estudiar en la Universidad de Colombia, donde tuvo una especial dedicación a la lectura en su
estudio de Derecho. En este tiempo, él lee La Metamorfosis, el cual lo inspira especialmente. Este mismo año, 1947, aparece el 13 de septiembre su primer cuento, La Tercera Resignación, en edición del diario El Espectador. García Márquez se convirtió en un gran periodista, pero llegó a eso en parte por sus grandes amistades. La mayoría de sus amistades eran parte del grupo Barranquilla, que se reunían en cafés. Sus amistades incluían a los señores Germán Vargas, Álvaro Cepeda y Alfonso Buenmayor. Este último periodista telerado de gran formación intelectual, al quien Márquez le debe el descubrimiento de autores importantes como modelos literarios. Sus influencias más grandes incluyen Kafka, Joyce y especialmente Faulkner, Virginia Woolf y Hemingway. También un viejo amigo y influencia grande en la vida de Márquez, sin embargo, fue el señor Ramón Viñes, un viejo amigo sabio, escritor, exlibrero y profesor a quien García Márquez homenajearía en El sabio catalán. Otro buen amigo y aconsejante de García Márquez es el señor Álvaro Mutis. Lo convence de regresar a Bogotá después de una larga ausencia por su trabajo periodístico. Después de dejar al Espectador, Plinio Apuleyo Mendoza le consigue un trabajo en la revista Momentos. García Márquez es bastante respetado en el ambiente periodístico y de hecho internacionalmente famoso. Entre sus trabajos más famosos se encuentran Textos costeños, Entre cachacos, Noticias de un secuestro y Vivir para contarla, una autobiografía de su vida periodística. Como autor de ficción, el nombre Gabriel García Márquez se pronuncia admiración y respeto a un maestro en el arte literario del realismo mágico. No importa su raza o idioma, ya que al aprender del realismo mágico, el nombre de García Márquez es inevitable. Sin duda alguna, la obra más importante de esta figura literaria es Cien años de soledad, la cual tomó 2 décadas para publicar, pero su esfuerzo valió la pena. Entre otras historias famosas y favoritas del público se encuentran El relato de un náufrago, la increíble y triste historia de la cándida Heréndida y de su abuela desalmada, Chile, el golpe y los gringos, Usos de perro azul, Cuando era feliz e indocumentado, El otoño del patriarca y por supuesto plasmado la historia de amor de sus padres, El amor en los tiempos del cólera, publicado en 1985. Otra de sus obras más recientes es Memorias de mis pautas tristes, poco controversial por contar la historia de un anciano y su joven pareja. García Márquez es un autor que frecuentemente repite temas en sus historias, pero con la habilidad de volvernos a enseñar una importante lección sin darnos cuenta. Por ejemplo, el amor es un tema recurrente, pero él enseña diferente a lo que está el lector acostumbrado. En Amor en los tiempos de la cólera, él explora la soledad de la persona y de la humanidad a través de la soledad del amor y de estar enamorado. García Márquez también usa el tema de la violencia frecuentemente, y es sorprendente que dice que la creación de Macondo, un estado, se puede interpretar como el estado del ánimo de alguien quien carga con la culpa de matar. Otras de sus historias también reflejan el tema de la violencia y culpa. Dentro de sus cuentos más famosos se incluye el realismo mágico, y por eso él es considerado la figura central de este género. Aprendemos de esta figura artística literaria por su influencia magna al estilo del realismo mágico. Sus obras artísticas han traspasado lenguas y fronteras e inspirado a más de uno. De esta misma inspiración han florizado autores fantásticos que nos llenan de fantasía en la cabeza, como Laura Esquivel, Isabel Allende y Paulo Coelho.